Muy buen día, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este quinto webinar de la serie de actividades que UNESCO y ESAL desarrolla como parte de la Consulta de América Latina y Caribe, que nos prepara para la Conferencia Mundial de la Educación Superior de UNESCO 2022. Esta conferencia se celebrará en Barcelona en mayo y en ella repensaremos entre todos la educación superior de la próxima década y plantearemos hojas de ruta. Mis compañeros están compartiendo la web de la conferencia en el chat en este momento y estos webinars están organizados por el Instituto Internacional de la UNESCO de Educación Superior para América Latina y Caribe, UNESCO y ESAL, junto con nuestros aliados, la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIP, el Banco Interamericano de Desarrollo y Santander Universidades. Y en la web de esta consulta, que también la van a compartir mis compañeros en el chat, ustedes pueden ver todas las formas en las que cada uno de ustedes puede participar. Yo soy la doctora Victoria Galamuros, lidero el área de investigación y análisis en UNESCO y ESAL y voy a guiarles en estos 10 webinars preparatorios. En anteriores webinars ya hemos hablado de inclusión, de futuros, de gobernanza, de calidad de la educación superior y hoy hablaremos sobre el financiamiento. En primer lugar, con una presentación por parte de una experta y después con un panel con representantes de la educación superior y otros actores del ecosistema. Este webinar dispone de traducción inglés-español. So those that want to hear this in English, you just have to go to interpretation just below and choose the English channel. Y también disponemos de interpretación en lengua de signos internacional. Podrán ver, este webinar está siendo grabado para posteriormente publicarse en el canal de YouTube de UNESCO y ESAL, al que les animo a que se suscriban. Y sin más, le doy la palabra al director de UNESCO y ESAL, el doctor Francesc Pedró, para que les dé también la bienvenida a este webinar. Adelante, Francesc. Muchísimas gracias, Victoria. De verdad que en primer lugar quisiera destacar el compromiso de todas las organizaciones que están haciendo posible esta consulta, este proceso participativo preparatorio para la Conferencia Mundial de Educación Superior. Como ha explicado muy bien la doctora Galán, estamos embarcados en una serie de seminarios que hemos ido desarrollando hasta la fecha y que hoy dedicamos a uno de los temas probablemente, como acostumbramos a decir, más difíciles y más contenciosos probablemente, porque en definitiva es el tema que permite aterrizar nuestras convicciones acerca de la calidad y de la equidad, acerca del papel del Estado, acerca de nuestra visión de qué rol juega la educación superior en el desarrollo individual y en el desarrollo social y económico, aterrizar en definitiva todas nuestras ideas en palancas que en definitiva son palancas para propiciar políticas públicas. En este sentido, me van a permitir que muy brevemente destaque la perspectiva de la UNESCO para empezar, puesto que damos entrada, lógicamente, a participantes que proceden de perspectivas muy distintas y ninguno de ellos, en definitiva, va a hablar en nombre de la UNESCO. Me parecía muy importante destacar que para la UNESCO la educación superior es un bien público y social. Y, en segundo lugar, que desde esa perspectiva entendemos que el Estado tiene un papel rector en garantizar lo que consideramos que es en definitiva un derecho universal, sobre todo en la perspectiva que desde los años 70 venimos defendiendo la UNESCO de apuesta por la educación a lo largo de la vida. En este sentido, la educación superior para nosotros no sería ni más ni menos que una ventana más para garantizar precisamente este derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Dicho esto, por supuesto, a nadie se le escapa que, como dije muy rápidamente al principio, pareciera que todo el mundo está de acuerdo sobre la importancia que tiene la educación superior para los individuos y para los estados y para las sociedades que representan, pero lógicamente cuando entramos en definitiva en valorar cuál es el papel que definitivamente el Estado debe tomar, entonces es cuando entramos realmente en situaciones de amplia controversia, con posiciones radicalmente distintas. Nosotros en la UNESCO creemos que los estados en nuestra región han venido haciendo mucho
pero que todavía están lejos de poder decir, sin más, que están contribuyendo a la universalización de la educación superior, a la universalización no de la provisión, sino del derecho a la educación superior para todos y para todas. En este sentido, nos da la sensación también de que debemos contribuir a través de debates como este y otros que tendremos en el futuro con algunos de nuestros partners especialmente, y quisiera saludar aquí la presencia de Jorge Tellez, de Ápice, y también de Gregory Elacqua, del Banco Interamericano, de Desarrollo, con los cuales hemos desarrollado hace escasamente 6 meses una actividad conjunta para ver de qué modo los mecanismos de financiación a los estudiantes estaban adaptándose a la realidad generada por la pandemia y hasta qué punto se estaban convirtiendo verdaderamente en palancas de apoyo en una situación verdaderamente crisis. Pero como decía, yo creo que estamos en un ámbito extremadamente controvertido, donde hay muchas expectativas colocadas sobre los estados y su capacidad de financiación, y diría que en muchos casos perspectivas que deben aterrizar en el realismo de lo que en una situación como la que estamos viviendo, todavía de pandemia en la región y tal vez pronto de pospandemia, el gasto público en educación superior va a tener que competir con otras prioridades, no solo en términos de gasto social, sino también con otras prioridades, incluso dentro del sector de la educación. Yo creo, en definitiva, que tendrán a lo largo de la jornada de hoy una enorme oportunidad, no solo de comprender esas distintas perspectivas, sino de analizarlas igualmente, ayudándonos a preparar una conferencia mundial de la educación superior que esperamos que contribuya precisamente a trazar la agenda en la próxima década. No podría dejar de terminar saludando por una parte, a nuestros colegas, nuestra colega, la doctora Vivian Johnson de Jamaica, con quien nos une muchísima proximidad. También a nuestro colega de Anuyes, que está contribuyendo de una forma, yo diría que crítica, a la calidad de nuestros trabajos ahora en materia de políticas de educación superior, y por supuesto a Ana García Fanelli, que es probablemente, si no la mejor experta en esta materia en la región, por lo menos una de las mejores. Por consiguiente, yo creo que va a ser una mañana llena de controversias, pero al mismo tiempo una mañana muy rica en perspectivas. Nuestra misión como Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior es recoger esta pluralidad de perspectivas y tener la certeza que esa riqueza se lleva precisamente al Congreso Mundial de Educación Superior. Muchísimas gracias y sin más, mi agradecimiento a todos y a todas las panelistas y también a todos los participantes. Muchísimas gracias, Victoria, de nuevo para ti. Muchas gracias, Francesc, por estas palabras de bienvenida y por trasladar la visión de la UNESCO en un tema tan importante como la financiación de la educación superior. Antes de comenzar, nosotros también queremos, como siempre, hacerle algunas preguntas a la audiencia. Entonces, mis compañeros van a poner en pantalla ahora mismo una primera invitación a un diálogo, porque en la medida de lo posible queremos también escucharles a ustedes y escuchar sus opiniones. Entonces les animamos a contribuir con sus preguntas a través del espacio de preguntas, pero también a entrar en menti.com y poner este código o directamente con sus teléfonos capturar ese código QR. Nos gustaría saber cómo describirían ustedes, les da hasta 3 posibilidades, 3 palabras, la financiación de la educación superior en la región. Entonces, si ustedes se queda abierto más tiempo, van a poner también el código en el chat para que lo sigan teniendo acceso. Nos encantará leer sus respuestas. Y con esto vamos a dar paso a nuestra presentación de la experta. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Ana Fanelli. Ana. Sí, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta invitación, a tener la oportunidad de reflexionar sobre un tema sumamente importante para la educación superior como es el financiamiento y sobre todo compartir este espacio con tan distinguidos panelistas. Así que bueno, muchas gracias y muchas gracias también a las palabras de Francesc respecto de mi expertise sobre la temática y bueno, un gusto estar acá con ustedes.
Su expertise en la temática es indudable porque la doctora Ana Fanelli es investigadora titular en el área de educación superior del CEDES, que es el Centro de Estudios de Estado y Sociedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET de Argentina, y nuestra experta es licenciada y doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires, además de contar con un magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de Flaxo. Sus líneas de investigación principales son las políticas de financiamiento universitario, el análisis comparado de políticas de educación superior y el estudio de la desigualdad en el acceso y la graduación en el nivel superior. Así que, Ana, sin más, el espacio es suyo. Perfecto, voy a compartir una presentación. Bueno, creo que se ve bien, ¿no? Perfecto. Bueno, yo lo que quisiera en esta breve presentación sobre la cuestión del financiamiento de la educación superior en América Latina y el Caribe es, en el fondo, brindar como un marco general a partir del cual podamos establecer el diálogo tanto con los panelistas como con el público en general a este webinar. En primer lugar, quisiera comenzar con algunas reflexiones que justamente surgieron sobre el papel del financiamiento de la educación superior en las conferencias regionales para la educación superior de América Latina y el Caribe, que de algún modo expresan la voz de la comunidad universitaria. En este contexto se subraya que el financiamiento es un instrumento para el alcance de objetivos, digamos, que se propone con la educación superior, y que tiene también una importante incidencia sobre la gestión institucional. De forma específica, en el último CRES del 2018, entre los objetivos a alcanzar a través de las políticas de financiamiento, se subraya precisamente el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, con énfasis justamente en buscar el acceso universal a la educación superior. Y en parte tomando esta misma reflexión que señaló Francesc Pedró en su introducción a este webinar, es importante también ubicar de algún modo la discusión que podemos tener en lo que está ocurriendo en el plano, en este momento, en nuestro contexto socioeconómico, demográfico, en inversión en educación presente o pre-pandemia, como para poder partir de esta base y tratar de pensar el futuro con, digamos, algunas herramientas que sean factibles, efectivamente, de pensar, ponerlas en acción. El primer problema complejo, una primera restricción fuerte que tenemos para pensar, por ejemplo, en el aumento del financiamiento público a la educación superior, tiene que ver con las cuentas fiscales, con déficits muy significativos desde el comienzo de la pandemia. Este es un gráfico que elaboró la CEPAL y que da cuenta muy claramente cómo el déficit fiscal entre el 2019 y el 2020 prácticamente más que se duplica. ¿Sí? En estos 3.9 más del PBI destinado justamente a gastos necesarios durante el proceso de la pandemia, adicionales a los periodos previos, nos sirve para dimensionar cuando nosotros aspiramos a aumentar el presupuesto público y pensamos, por ejemplo, en llegar a una base de 1,5% del PBI, que a veces tomamos como un indicador para acercarnos a un promedio de los países más desarrollados en términos de la inversión pública. Y la otra cuestión que tenemos también que tener presente en el contexto económico actual, que también tiene que ver no solo con lo que pasó en la pandemia, sino con el periodo previo, digamos, en general la década que se inicia en el 2010, es que a lo largo de este periodo, que también es un dato de CEPAL, el PIB per cápita se ha reducido en América Latina y el Caribe. En el año 2021, luego de la fuerte caída del 2020, hubo una cierta recuperación en el 2021,
todavía tenemos un nivel de PBI per cápita más bajo que 10 años atrás. Estas dos restricciones económicas hay que tenerlas presentes como para ver cómo podemos, dentro de este contexto, poder proponer, hacer propuestas que tengan, digamos, que tengan acordes con estas restricciones que estamos experimentando. Por el lado de una oportunidad, yo diría no en el corto, ni siquiera mediano plazo, pero sí en el largo plazo que tenemos en la educación superior en términos del financiamiento, tiene que ver con el envejecimiento poblacional. Y en este gráfico estamos claros que hay ya un grupo de países, lo que ustedes ven sobre el extremo de la derecha, en donde el crecimiento de la población de 18 a 24 años, la población típica de educación superior, está experimentando un decrecimiento. Y en otros países el crecimiento bastante moderado. Solo en unos pocos países todavía las tasas de fecundidad se mantienen relativamente un poco más altas que el promedio. Esto nos permite pensar en una oportunidad en donde la demanda social puede no llegar a presionar tanto sobre el sistema y liberar recursos para mejorar la calidad, por ejemplo, y la equidad de la educación superior. Claro está que también tenemos que tener presente que al menos por varios años la demanda va a continuar creciendo en la medida justamente que se alcance un objetivo muy importante también de equidad, y es que cada vez más jóvenes se logren graduar de la educación media. Y este es el motor principal de la próxima década de expansión de la educación superior. Otro aspecto, una oportunidad también positivo, es el fuerte compromiso que han mostrado los gobiernos en inversión en la educación superior en la década pasada. Tenemos varios países ya que tienen una inversión en términos del PBI cercanas al 1.5 o superiores al 1% del PBI, y a esto hay que incorporar también un tema muy importante, y es que acá lo que vemos es la inversión pública, el esfuerzo público en educación superior, pero esto hay que sumarle el esfuerzo privado que hacen estudiantes y sus familias cuando pagan aranceles en la educación privada. De hecho, en los pocos países que contamos con este indicador, que es la inversión privada, estimada por la OECD, por ejemplo en Education de Glance, tenemos que aumenta notablemente. El caso más digamos, extremo de esto es el caso de Chile, que acá tenemos una inversión pública de 1,37% del PBI, y de acuerdo al OECD llega a 2,3%. O el caso de Colombia, que con la inversión privada llega a 0,9%, o México a 1,3, 1,4%. Es decir, que este esfuerzo que vemos ya reflejado, donde todavía hay países, sobre todo en Centroamérica, que tienen una inversión relativamente baja respecto del PBI, este esfuerzo importante que muchos países están haciendo, creo que también es una oportunidad para seguir pensando a futuro, mantener estos niveles y mejorarlos. Claro está que pensemos que es sobre un PBI per cápita más bajo que 10 años atrás, ¿no? Y finalmente otra restricción que tenemos, sobre todo para pensar el desarrollo de la universidad como en forma integrada, como universidad de investigación, es que en la última década el gasto en I+D ha tendido a aumentar muy levemente, con además ciertos periodos de volatilidad que han hecho disminuir esa cantidad de gastos dedicados a I+D. Si bien las universidades en sí mismas no son las que financian la I+D, en promedio solo se financian apenas el 4,4% del total del gasto en I+D, sí son aquellas que ejecutan en una proporción muy elevada, 42,4% el gasto en I+D. Entonces, tener presente lo que ocurra también en la inversión, en la evolución futura de la inversión del I+D, impone una restricción al financiamiento de educación superior en la medida en que puede efectivamente la universidad desarrollar, fortalecer su rol como universidad de productora de conocimiento y de investigación. Digamos, estos serían algunos rasgos del contexto que quería subrayar. Por supuesto, hay muchos más aspectos a considerar, es más bien para poder
simplificar en esta ocasión algunos de los que creo son más importantes, pero cuando planteamos la temática de la discusión sobre las políticas de financiamiento universitario en términos de, digamos, la agenda de la cuestión, siempre hay dos grandes temas que son los que organizan de algún modo la cuestión del financiamiento. Uno, la pregunta ¿quién financia? Como señaló Francesc Pedró, bueno, en la medida en que efectivamente se reconoce a la bien, digamos, universitario, educación superior como un bien público y social, el principal financiador de este bien efectivamente es el Estado, y eso es lo que ocurre en la mayoría del sector estatal, digamos, de educación superior en América Latina. Ahora, dentro de este aspecto hay un aspecto también a considerar, y es el alto porcentaje de matrícula que hoy en día estudia en el sector privado. Más de la mitad de la matrícula en América Latina y el Caribe se encuentra justamente en instituciones privadas, financiadas centralmente por los aranceles que pagan los estudiantes. Cuando la discusión se plantea en América Latina para garantizar justamente el acceso universal, el centro está puesto en una política, que es la política de gratuidad, en donde uno puede encontrar, digamos, dos casos polares, como puede ser la gratuidad es universal para todo el alumnado de pregrado y grado en el sector público, ejemplo Argentina, o focalizado para el alumnado también de pregrado y grado, pero de bajo nivel socioeconómico y tanto en el sector público como en el privado, que es el ejemplo de Chile. En el medio de estas opciones hay múltiples situaciones, incluso podemos llamarlo un financiamiento compartido, donde se paga algo de arancel dentro de las universidades también estatales, aunque normalmente es un arancel muy reducido, es decir, con un peso no muy grande. Y la segunda forma en que digamos, los fondos públicos pueden favorecer el acceso universal es a través de distintas becas, créditos, ayudas económicas para los sectores socioeconómicamente más desfavorecidos y para garantizar la inclusión social en el sector público y el privado. Ahora, el tema de la gratuidad también muestra, a partir de estudios realizados en América Latina, ciertas limitaciones. Y estas limitaciones tienen que ver que solo la gratuidad no basta efectivamente para garantizar el acceso universal ni la graduación dentro de los sistemas de educación superior, lo cual lleva como importante pensar un abordaje más integral de mecanismos de financiamiento que efectivamente logren eliminar las distintas barreras que están afectando la desigualdad en el acceso a la retención y la graduación de los estudios de educación superior. Y el otro aspecto que creo que tener presente cuando uno discute la cuestión de la gratuidad es la realidad contundente de que muchos países de América Latina, un grupo importante de los países de América Latina, más de la mitad de la matrícula está en instituciones del sector privado. Entonces esto creo que también es un elemento a contemplar. Cuando se discute la cuestión de quién financia las fuentes de fondo y se señala que un problema es la alta dependencia del subsidio público por parte de las instituciones de educación superior estatales y de los aranceles por parte de la privada, las soluciones que normalmente se brindan tienen que ver con mecanismos para diversificar estas fuentes, sea venta de servicios, consultorías, transferencias tecnológicas, donaciones. En América Latina, la educación de posgrado muchas veces es arancelada y por tanto también aporta ingresos al sector. Un problema que uno puede detectar en América Latina en este sentido es que estos otros fondos suelen concentrarse en algunas instituciones de educación superior más que en otras, en ciertos campos disciplinarios. Y como contra también, para pensarlo como mecanismos en situación de crisis, es que suele ser procíclico, ¿no? Las consultorías, las asistencias, florecen en momentos de crecimiento económico y se retraen cuando justamente la situación económica se complica. La otra cuestión importante en la formulación de instrumentos que puedan contribuir efectivamente para mejorar la educación, los fondos que se destinan a la educación superior, es cómo podemos hacer para asignar esos fondos
desde el Estado, de modo tal que se logren los mejores resultados a partir de, digamos, el monto y el mecanismo utilizado para esa asignación. Bueno, a nivel internacional, esto es parte de lo que ocurre, no solo en América Latina, sino en el mundo. Se han ido incorporando distintos tipos de instrumentos, fórmulas, insumos, procesos, productos, impactos, contratos de asignación específica, fondos concursables, o digamos, un tipo de mecanismo un poco más elaborado de contrato-programa, desempeño plurianual. Estos distintos mecanismos cumplen objetivos o sirven para alcanzar objetivos diferentes en términos de, digamos, transparencia y equidad en cómo uno distribuye los recursos, enviar señales respecto a cómo mejorar el rendimiento, la equidad, la calidad, la pertinencia de la educación superior, promover el desarrollo de los planes estratégicos de las universidades, de lo cual estos contratos, programas plurianuales tienen un rol muy importante. Esto por el lado de los mecanismos de asignación a las instituciones, pero también hay una amplia cantidad de instrumentos que se han empezado a aplicar para ayudar económicamente a los estudiantes a través de becas o de préstamos estudiantiles, y cada uno de estos también cumple múltiples objetivos, a veces simultáneamente, que tienen que ver justamente con la equidad, la mejora del rendimiento, el fomento de carreras prioritarias o la movilidad académica, y que cubren en forma total o parcial. Acá hay un punto importante a subrayar como problema para la educación superior en América Latina y el Caribe, es que muchas de estas ayudas económicas tienden a cubrir los costos directos de la enseñanza, por ejemplo los aranceles, pero no cubren o lo cubren muy parcialmente los costos de oportunidad. Y en términos de equidad, de digamos, tratar de garantizar el acceso, la permanencia y la graduación de los sectores más desfavorecidos socioeconómicamente, creo que este punto es muy importante, porque justamente son estos estudiantes los que tienen que dedicar mayor tiempo al trabajo y por tanto no pueden concentrar sus esfuerzos en, de algún modo, compensar muchas deficiencias que arrastran de una educación media que no han recibido, digamos, con la calidad suficiente como para garantizarles éxito académico, al menos en los primeros años. Un punto para cerrar, digamos, de estos distintos instrumentos, en el caso concreto de América Latina, es que muchos de estos instrumentos están siendo utilizados ya desde mucho tiempo en los distintos países, pero con una deficiencia que yo encuentro para el diseño de políticas, es que no hay muchas evaluaciones del impacto real de cada uno de estos instrumentos sobre los objetivos centrales para los cuales los mismos fueron diseñados. Y ya cierro mi presentación como para poder dejar el espacio justamente a los panelistas con sus aportes muy importantes para pensar en la temática del financiamiento de educación superior, señalando lo que me parece son algunos de los retos a futuro importantes en términos de financiamiento. Creo que el primer reto, sin duda, es aumentar la inversión por estudiante en un contexto en que las condiciones fiscales, como sabemos, son muy restrictivas y que no sabemos por cuánto tiempo tampoco esta situación va a perdurar. El aumento de la inversión por estudiante es realmente necesario si nosotros efectivamente queremos alcanzar el acceso universal, lograr mejores tasas de graduación y siempre mantener un nivel de calidad adecuado con pertinencia en la formación de los distintos profesionales y científicos que se gradúan en nuestras aulas. En segundo lugar, el reto creo que es también diseñar una batería de instrumentos de financiamiento con énfasis en la coordinación de políticas que busquen justamente fortalecer el acceso universal y la graduación, garantizando calidad, equidad e inclusión social. Para decir muy rápidamente, si uno otorga una beca a un estudiante de bajos niveles socioeconómicos y simultáneamente no desarrolla otros mecanismos que permitan financiar, por ejemplo, ayudas en términos de, digamos,
capacitaciones, etcétera, para fortalecer los niveles de aprendizaje que han traído previamente, no otorgan facilidades, por ejemplo, para las mujeres que puedan tener espacios donde se pueda cuidar, guarderías, etcétera, a sus niños mientras estudian. Es decir, hay una serie de barreras que debemos ir superando para que efectivamente estos instrumentos que aplicamos den resultados. Si no, lo más probable es que uno otorgue una beca económica a un estudiante de bajos recursos y abandone el primer año porque no puede sortear la barrera de los conocimientos que requieren afrontar estos estudios a lo largo de esa carrera universitaria. Tiene que trabajar al mismo tiempo, mucho tiempo, y obviamente no puede dedicar lo necesario a esta inversión en educación. Y finalmente, otro reto, creo, es mejorar la información sobre los resultados de las políticas de financiamiento implementadas hasta el momento, de modo tal de uno poder optimizar la asignación de los recursos públicos. Tenemos que saber qué ha pasado con las becas, qué pasa con las fórmulas que aplicamos o con los contratos, cuáles son sus reales impactos, para ver cómo podemos formular más y mejores instrumentos que logren nuestros objetivos. Creo, para cerrar, que uno puede señalar 3 oportunidades que hay dentro de este panorama tan complejo para el financiamiento de la educación superior. Lo primero es que el avance de las TICs, de la inteligencia artificial integrada a los procesos productivos y los servicios, generan demandas de capital humano avanzado tanto en el sector privado como en el Estado. Por tanto, debe ser una prioridad de los gobiernos invertir en educación superior. Por otro lado, como ya señalé antes, el envejecimiento poblacional nos da un cierto horizonte hacia el largo plazo que va a permitir mejorar la inversión que tengamos para fortalecer la equidad y la calidad de la educación superior. Y por último, pienso también como algo positivo, sobre todo cuando pienso en los instrumentos de financiamiento, que la creciente profesionalización que uno observa en la gestión universitaria en América Latina y el Caribe, sin duda va a facilitar el diseño y la implementación de nuevas políticas institucionales, su seguimiento, su evaluación, su reformulación en función de estos resultados que nos esté indicando la evidencia que contamos justamente al poner en marcha estos instrumentos. Bueno, les agradezco mucho este espacio y estoy esperando escuchar con mucho interés los señalamientos que hagan justamente al respecto los panelistas y el público en general sobre esta temática. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, por ese ejercicio de síntesis que ha hecho de un tema tan complicado y por simplificar también un tema que, le digo, es de todo menos fácil. Sin duda alguna, yo creo que todas las aportaciones son fundamentales para hacer un buen análisis de la financiación de la educación superior en la región. Comentaba que si bien los gobiernos han hecho esfuerzos históricamente para financiar esa educación superior, el contexto actual no es el más favorable, por los temas que ya he comentado, los déficits, la disminución del PIB y el gasto todavía limitado en I+D. Y creo que el hecho de que haya modelos tan diferentes en América Latina y Caribe, desde países con cobertura gratuita universal hasta otros con aranceles elevados y un gran porcentaje de universidades privadas, nos hace ver que hay preguntas que a día de hoy todavía no tienen una respuesta, al menos una respuesta común, que viene a ser ¿quién paga? ¿A quién se paga? ¿Con qué fórmulas y con qué mecanismos? ¿Para qué se paga? ¿Cuál es el fin último? Y también qué y cómo evaluamos. Y aunque el tiempo es muy cortito, me gustaría hacer una pregunta de las varias que nos han llegado planteadas por la audiencia, y es la siguiente. Tras la pandemia parece que la educación híbrida ha llegado en muchos casos para quedarse. Y la pregunta es que ¿qué retos y oportunidades plantea una educación superior híbrida para la financiación de la educación superior? Bueno, yo creo que el primer reto es justamente tener un buen análisis de los costos, ¿no es cierto? O sea, en principio, yo no soy una experta en el tema, quizás algunos de los panelistas puedan después responder
esta pregunta con mayor precisión, pero me parece que en principio puede ser una oportunidad para reducir, digamos, llegar a más estudiantes de un modo con unos costos quizás un poco más reducidos. Ahora, de todos modos sabemos que la educación híbrida, y eso lo tuvimos como experiencia durante la pandemia, requiere una inversión inicial muy importante, tanto en digamos, inversión en bienes físicos, en software, en capacitación, acceso de los estudiantes a Internet de buena calidad, etc. Con lo cual, digamos, lo que debemos hacer es un análisis efectivamente de los costos que esto implica, si es factible hacerlo, y por sobre todo, si están dadas las condiciones por el lado del acceso de los estudiantes a los medios digitales, para poder hacer uso de esta nueva también oportunidad que se incorporó gracias a, digamos, por efecto, digamos, no deseado, pero que finalmente puede ser un efecto positivo, de haber incorporado una herramienta nueva que quizás hubiera generado mucha resistencia inicialmente incorporarla. Entonces, yo creo que en síntesis lo que hay que hacer es dimensionar adecuadamente cuáles son los costos y ver en qué medida las instituciones universitarias están en posición, en términos de recursos, como para poder brindar esta educación híbrida, y los estudiantes se les garantiza condiciones tales que puedan tener un acceso adecuado a este servicio, ¿no? Pero es algo a evaluar y que me parece prometedor, digamos, al menos para pensar justamente en quizás solucionar algunos problemas que ocurren para los sectores de más bajo ingreso, que quizás no pueden asistir con mucha asiduidad a las instituciones de forma física, y puede facilitarle la combinación de estudio y trabajo quizás. Pero son todos temas, quiero yo, a explorar y que son interesantes incorporar también en la cuestión del financiamiento, ¿no? Ver costo, efectividad de cada una de estas políticas, ¿no? Excelente, doctora Fanelli, muchísimas gracias por la aportación. Como siempre, un placer poder contar con una experta en esta temática de la educación superior como usted. Seguimos en contacto y seguimos esta conversación, seguimos este diálogo, porque vemos que todavía hay muchas preguntas que están abiertas, con un panel. Pero antes del panel, y mientras nuestros panelistas se van preparando, tenemos una segunda pregunta para la audiencia, para ustedes, que mis compañeros van a poner en pantalla. Mismo método que anteriormente, pueden acceder a través del computador o a través de sus teléfonos a menti.com y poner ese código, o capturar directamente el código QR con sus teléfonos. Nos gustaría saber por parte de ustedes cuáles deberían ser, según su opinión, los enfoques futuros de financiación de la educación superior. ¿Cuáles serían sus prioridades? ¿Cuál es su opinión? Les vamos a poner también esto para que lo sigan teniendo en el chat. Y creo que ya tenemos listos a nuestros panelistas, ¿correcto? Si es así, entonces vamos a continuar esta reflexión con 4 panelistas. Les quiero dar la bienvenida. Estos 4 panelistas los irán conociendo ahora poquito a poco, vienen desde diferentes áreas y espacios de trabajo. Ellos han trabajado el tema de la financiación de la educación superior. Vamos a hacer un par de rondas de preguntas, pero también daremos paso a preguntas del público, así que les animo a que las pongan en el chat. Y ahora, para nuestra primera panelista voy a cambiar a inglés. Nuestra panelista contestará también en inglés, así que les digo que para aquellos que necesiten la interpretación pueden ir en la parte de abajo de Zoom, tienen un circulito, pone interpretación, pueden ir ahí y seleccionar el canal en español. Después volveremos a español. ¿De acuerdo? Okay, then I want to welcome Vivienne Johnson. She is an educator. She is an educational administrator and also a researcher and an attorney in law. Wow, that's quite a lot, Vivienne. She's been employed from 2001 by the Ministry of Education of Jamaica,
where she has served in various capacities. Recently, she is the Senior Director of Planning and Development Division, and she has taught at the secondary and tertiary levels in Jamaica. She has also been a member of some committees in the area of education, including the Technical Steering Committee that has oversight of the development of the higher education policy for Jamaica. Good morning and welcome, Vivian. Good morning, Victoria. Good morning, everyone. Thank you for inviting me to participate in this webinar. Of course, this is a very area that is very deep to our heart in the Caribbean and in as well Latin America, financing higher education. And we are in the process of preparing our higher education policy, and that is one of the main tenets of it. So I'm happy to be here. Thank you. It's a pleasure to have you here as well with us. And we go straight with the first question. The first question for you, it's about, we'd love to hear which are the main mechanisms of budget allocation to higher education institutions, but also to students that you believe are more appropriate to promote equity, inclusion, and quality. We know there's no one answer to this. We would like to hear from you. What do you think about this? Okay, thank you. So that's many areas for us to consider. But before I begin in terms of identifying some of the strategies or the mechanisms, I am going to posit it that there are certain considerations, that there are certain factors that should be taken into consideration when thinking of the mechanisms that should be used to ensure the equity, ensuring inclusion and quality of teaching, etc. So first of all, I think that because it's public funds and there is limited funds, that these considerations, the ability of households to finance higher education for at least a child, the demand and supply of specific labor sector, the national or regional or global imperative. And so, for example, the fourth industrial revolution, preparing our citizens for that. And so the type of courses provided in the STEM methodologies and those innovation fields. And as I said before, in terms of government's budgetary allocation, that we have constraints. So those are some of the things that I would have before. In terms of students, our approach in terms of ensuring that we have inclusion, include also equity, is that we target those that are in need the most. And so government should ensure that whatever scholarships or subsidies that are provided, that they are targeted to the most marginal group. And some of those would be those in the lower socioeconomic bracket of the society. Those, for example, in the Caribbean males who are, marginalized, and also those in the rural or deep rural communities. This could be done through quotas as well as tested financial support. And recently the World Bank did a public expenditure review, and that was one of their recommendations coming through for us. In terms of the institutions, as we say, based on the grants that would be provided, it should be focused towards, as I have said, those considerations before, that they are targeted towards programs that are aligned with national imperative, those that are in line, those that are responsive to labor market. And in terms of providing the grants, we would be suggesting that probably a quota, a ratio be considered in how to do that, in terms that more funding would go towards those areas that are governing, that are in line with the national development, those that are STEM-based, those that are innovative, and also those that are, so government can
put grants also towards the institutions that are deeply involved in research and so forth. So I don't want to go for my time, but I do hope that those would provide some mechanisms in terms of how the areas that we will look at in terms of determining the type of funding mechanisms that would be used to fund tertiary education or higher education. Thank you. Thanks very much, Vivian, for this very clear and concise response. I really like how you coupled finances of higher education with the responsibility that higher education institutions have towards, national, regional, national priorities, the response to the labor market, creating the most well-educated people, like human capital in societies, and aligning funding with that responsibility of universities. Interesting. Thanks very much. Thank you. Y ahora volvemos a español, así que maybe those that are still in ahora volvemos a español para pasar con nuestro siguiente participante, Jesús López Macedo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer acompañarles y gracias por la oportunidad de colaborar en esta consulta con el Instituto. Un placer tener con nosotros a Jesús, que es el director general académico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, en México. Él ha ocupado diversos cargos en el gobierno federal dentro de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Desarrollo Social. Jesús fue consultor de educación en el Banco Mundial, ha trabajado para la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C. y también para el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Y con esto, Jesús, vamos directamente a la primera pregunta que teníamos por aquí para usted. Y nos encantaría saber, antes Ana comentaba algunos retos que pudiera haber en la región, pero desde el punto de vista de una asociación de universidades, ¿cuál creen que son los principales retos en materia de inversión y también de financiamiento, tanto público como privado, de la educación superior en la región? Muchas gracias. Intentaré ser breve. Yo considero en primer lugar que resulta preocupante la reducción o en algunos casos la desaceleración en el ritmo del crecimiento del financiamiento público a la educación superior, observado principalmente durante el último lustro. Las principales razones de esta situación, como vimos hace rato, son los desequilibrios fiscales a nivel nacional, la creciente atención a otras prioridades de gasto público, tales como la salud, lo cual se ha hecho evidente durante la presente emergencia sanitaria, alimentación y crecientemente de manera desafortunada seguridad pública. En los últimos meses el impacto, además en los últimos meses, el impacto que los índices inflacionarios están teniendo en los recursos reales que reciben las instituciones de educación superior públicas hace aún más complicada la situación. Al mismo tiempo, observamos que en la mayoría de los países de la región, el incremento de la matrícula, la ampliación y la diversificación de la oferta educativa, entre otros factores, han resultado en un incremento de los costos de operación de las instituciones públicas de educación superior, sin que estos hayan sido acompañados de incrementos proporcionales en los recursos que reciben, lo que ha resultado, lógicamente, en reducciones significativas en la inversión por estudiante e indirectamente se presume en la calidad de los servicios ofrecidos. Por otra parte, la difícil situación económica y la ausencia o reducción de beneficios fiscales han resultado en un menor gasto por parte de los hogares en educación superior. La inversión de actores privados en la educación superior, si bien puede tener efectos positivos en términos de absorción y permanencia de los jóvenes en este tipo educativo, no debe significar, y quiero ser enfático en esto, en ningún momento la renuncia
de la obligación del Estado de garantizar la provisión de una educación superior gratuita y de calidad, entendida esta siempre como un bien público, social y un derecho humano universal, tal como ha quedado de manifiesto en las declaraciones de múltiples conferencias, mecanismos y foros regionales. Por último, quisiera recalcar la importancia de contar con marcos regulatorios robustos que garanticen que los actores privados en efecto ofrezcan una educación superior pertinente y de calidad, y no simplemente ofrezcan soluciones poco efectivas a las limitaciones de los sistemas públicos de absorber a la totalidad de la demanda por este tipo educativo. Concluiría aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Creo que comenta algo que es, entre las muchas ideas que ha puesto en la mesa, muy relevante, y es esta desaceleración que es cierto que ha sucedido del financiamiento del público de las universidades. Y es que muchas veces en tiempos de crisis se confunde lo urgente con lo importante, y en este caso en algunos países parece que sí ha sido. Hemos destinado una gran cantidad de fondos de manera inmediata a unas áreas que se consideran prioritarias, que sin duda son urgentes, pero no nos podíamos olvidar de lo importante. Está bien que lo traiga a la mesa. Gracias, Jesús. Vamos con el tercer panelista. Y tenemos aquí con nosotros hoy a Gregory Elagua. Él es economista principal de la División de Educación en el sector social del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido, Gregory. Hola, Victoria. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes hoy día. Pues muy buen día. Gregory, como comentaba, es el economista principal de la División de Educación en el BID. También ha sido profesor de Políticas Públicas en la Universidad Diego Portales y en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Tiene amplia experiencia en la temática de educación en América Latina, ha participado en reformas de política educativa y ha sido asesor de 3 ministros de Educación y un senador de la Comisión de Educación en el Senado de Chile. Gregory tiene un doctorado en políticas públicas de la Universidad de Princeton. Y vamos con la primera pregunta para Gregory. Y es que, dado el contexto económico que se ha comentado anteriormente y esa restricción fiscal que ha generado la pandemia, ¿cuáles cree que son las principales alternativas de políticas de financiamiento de la educación superior para poder lograr un nivel de inversión por estudiante que pueda garantizar el acceso con equidad y la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje? Bueno, gracias por la pregunta, Victoria. Bueno, primero quiero enfatizar lo que se ha dicho, que la pandemia realmente ha traído consecuencias negativas en los sistemas educativos en términos de pérdidas de aprendizajes y aumentos inequitativos en la deserción en todos los niveles, así como también reducciones en los presupuestos educativos. Entonces, quisiera primero remarcar que en estos tiempos tan duros y difíciles de necesidad de reconstrucción de los sistemas educativos, las tendencias presupuestarias no deberían ir en baja, sino en alza. Ahora, sin embargo, y ahora respondiendo a tu pregunta, Victoria, aún trabajando con los presupuestos actuales, es necesario enfocarnos en un gasto inteligente que sea eficiente, equitativo y transparente. Bueno, y voy a enfocar en 3 tipos de políticas o programas: becas, crédito y programas de apoyo. Y algunos de ellos ya mencionó Ana en su presentación muy interesante. Pero voy a enfatizar algunos puntos diferentes que ella. Primero, las becas por desempeño en América Latina suelen ignorar que los contextos de cada estudiante influyen en su potencial de desempeño. Por ello, es necesario generar métricas que toman estas diferencias, como el programa de becas de Pronavec en Perú, o que sean directamente dirigidos a los contextos vulnerables, como las becas chilenas para los alumnos indígenas. Segundo, y está claro que no todos los estudiantes tienen el mismo nivel de acceso a crédito o préstamos para embarcarse a estudiar una carrera en educación superior. Entonces, para remediar estas diferencias, es necesario expandir el acceso a créditos
regulados, por supuesto, por el Estado, con tasas de interés razonables, y eso es importante, contingente al ingreso futuro. Y eso es importante, este último, para incentivar a los jóvenes a explorar distintos campos de trabajo y saber que van a pagar dependiendo de sus ganancias futuras. Y bueno, quisiera enfatizar, eso también Ana mencionó, que las políticas y becas y créditos siempre deben estar acompañados por políticas de aseguramiento de calidad y de incentivos para mejorar la calidad de las instituciones que reciben los alumnos con las becas y créditos subsidiados por el gobierno. Y bueno, por último, y esto es menos mencionado, ¿no? Tanto el Estado como las instituciones de educación superior deberían invertir en programas de apoyo para alumnos más vulnerables, los que tienen mayor probabilidad, y eso sabemos por la evidencia, de desertar. Sabemos que en muchos países más de la mitad no terminan la carrera, acumulan deudas y después terminan con problemas de crédito, porque no logran los beneficios de tener un título de educación superior. Y este apoyo puede tomar la forma de un apoyo financiero, como becas alimentarias o de transporte, y apoyo a la transición universitaria. Para muchos alumnos de primera generación, y en muchos países es más de la mitad de los alumnos en educación superior, son la primera generación en su familia en estudiar en una universidad o programa de educación superior. Para ellos es difícil aprender el funcionamiento de las universidades y no cuentan con apoyo en la casa frente a esas dificultades. Entonces, dedicar programas a hacerlos sentir incluidos en la comunidad educativa y facilitar información práctica de desafíos comunes puede ser muy efectivos para reducir su deserción. Muchas gracias. Muchas gracias, Gregory. Creo que de aquí ya podemos sacar muchas lecciones importantes. Comenta que ante un presupuesto limitado, una llamada al gasto inteligente, cambios en condiciones de becas, expansión del acceso a créditos condicionada potencialmente a ganancias futuras, políticas financieras acompañadas siempre de políticas de calidad y programas de apoyo para aquellos estudiantes que están más en riesgo de abandono. Yo creo que todo esto es muy, muy valioso. Muchas gracias, Gregory, por las aportaciones. Y pasamos con nuestro cuarto panelista. Tenemos por aquí a Jorge Felles, que es director ejecutivo de Ápice. Jorge, bienvenido. Muy buenos días. No te escuchamos. Victoria, muchas gracias por este saludo tan cordial. Quiero aprovechar para saludar también al doctor Francés Pedro y a todo el equipo de IESAL porque han sido muy amables al invitarme. Es un honor participar en este panel, tanto por IESAL como por todos los participantes. Gracias, Victoria. Es una voz muy importante la de Ápice que queríamos tener aquí. Jorge Felles es director ejecutivo de la Asociación Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo, Ápice, desde 1986. Ha dirigido y ejecutado proyectos para la Secretaría de Educación de Antioquia, el Ministerio de Educación de Colombia, la Fundación Social para Ápice. También ha participado en la actualización de reformas legislativas y ha sido parte de una serie de misiones técnicas, tanto del Banco Mundial como el Banco de Desarrollo de Alemania, entre otras. Como director ejecutivo de Ápice, ha promovido y orientado la realización de proyectos a cargo de las unidades de investigación y estudios técnicos con UNESCO y ESAL, con el BID y con el Banco Mundial también, entre otros. Pues muchísimas gracias de nuevo, Jorge, por estar aquí y pasamos directamente a esa pregunta. Nos encantaría saber un poquito más sobre estos créditos, que es una forma de financiación que se le puede dar directamente a los estudiantes. ¿Cómo funcionan estos créditos? ¿Cuáles son las principales ventajas? Pero también, ¿cómo podrían contribuir las instituciones de crédito al financiamiento de la educación superior en la región? Bueno, estuve pensando justamente sobre el objetivo de este panel, que es pensar también en cuáles son los retos y las oportunidades para la próxima década. La UNESCO está pensando en futuro y naturalmente las instituciones de crédito educativo siempre han estado pues, muy pendientes de colaborar desde el año 1950 cuando nacen y pensando en los retos generales que ha tenido siempre la
la educación superior, que son pues, básicamente la cobertura, la calidad, la pertinencia, la financiación y el riesgo del abandono, que son problemas que venían desde antes de la pandemia y que se mantienen ahora con mayor intensidad y que son una gran preocupación de los gobiernos, son gran preocupación también de las familias, de todos nosotros los que participamos como entidades que financian la educación, también preocupación de los empresarios, de los empleadores, de todas las fuerzas sociales. Ahora, tal vez si yo pudiera concentrar un poco cuáles son los principales retos que tienen en este momento las instituciones de crédito educativo, diría que el primero es la inclusión. Es decir, nosotros venimos trabajando en eso, pero todavía, aunque no somos los únicos que debemos participar en ese aspecto, todavía la inclusión social está muy lejos. Tratar de hacer realidad el derecho a la educación es fundamental, es un derecho de todas las personas y nosotros queremos abrir oportunidades para ello y eso es lo que hacemos a través del crédito educativo. Hay un segundo reto que es contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, que también son una, digamos, cruzada mundial en ese sentido. Buscamos erradicar la pobreza, la educación para todos, la equidad de género. Es decir, esos son puntos y aspectos en los cuales nosotros podemos contribuir, no como únicos actores, sino aliados con otros. Además, ya bien decían que me antecedieron que es necesario encontrar nuevas fuentes de recursos financieros. Ciertamente, como decía Gregory, pues hay que hacerlo de manera inteligente, porque los recursos son escasos y definitivamente si no sabemos utilizarlos, pues se pueden conseguir ampliamente, pero no van a ser eficientes, no van a ser adecuados. En la historia del crédito educativo, pues hemos tenido aportes del gobierno, aportes de organismos multilaterales, del sector privado, también de donantes, sea como empresas, también como personas, fundaciones. Inclusive hay nuevos métodos de captación de recursos mediante mecanismos financieros. Ahora, hay un gran reto para las instituciones que prestan este servicio y es el equilibrio financiero y social, porque se busca que se preste el mejor servicio, que se preste en condiciones, en tasas, en montos, en plazos adecuados, pero que esa, digamos, facilidad para los estudiantes, pues no se traduzca en que de pronto se ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema. Luego, es necesario ampliar la oferta de líneas de crédito. Es decir, ya estamos viendo que no basta con atender un aspecto de la, digamos, la financiación de la matrícula. La atención de un estudiante es una atención integral y requiere mirar muchos otros aspectos del sostenimiento, los gastos de transporte, gastos asociados con toda la formación y todo ello pues tiene que tenerse en cuenta. Y la pandemia ha evidenciado también aspectos como estos. Y decía Gregory, y yo me uno a ello, el problema de la deserción escolar, el abandono. Ciertamente tenemos que financiar sistemas de acompañamiento integral a los estudiantes, es decir, sistemas que permitan que el estudiante no vaya solo en el camino hacia esta concreción de lo que es su futuro, el apoyo a su vida, pero también lo que tiene que ver con el desarrollo social y el desarrollo del país. Entonces diría yo que por allí podríamos ir viendo, nosotros contribuimos no única y exclusivamente y para ello necesitamos aliarnos con otras fuerzas. Todos los que he mencionado tenemos cada uno un rol que desarrollar. ¿Cómo hacemos para manejar integralmente el problema? Y ahí reto. Ese es. Ahí paro en este momento para no tomar más tiempo del debido. Adelante, Victoria. Excelentes reflexiones, Jorge. Me quedo con que el crédito educativo tiene que ser inclusivo y la importancia de este equilibrio financiero y social. No tenemos que olvidarnos de la importancia de esto. La posibilidad, quizá la necesidad de ampliar la oferta de líneas de créditos, incluidos estos sistemas de acompañamiento integral que comentaba, para en última instancia poder contribuir a los ODS.
Muchas gracias, Jorge, también desde el punto de vista de las instituciones de crédito estudiantil. Vamos a la segunda ronda de preguntas y esta vamos a comenzar por Jesús. Jesús López, ¿estás? Sí, ya estás por aquí. Queríamos preguntar aquí en esta segunda ronda, ¿qué iniciativas conjuntas usted considera que podrían desarrollar las instituciones de educación superior, bien sea a nivel nacional o regional, con la intención de diversificar sus fuentes de financiamiento? Muchas gracias, Victoria. Ante la reducción y la erosión del financiamiento público en términos reales que reciben las instituciones de educación superior, cuyas principales causas abordé previamente, resulta deseable que para asegurar la inclusión y la equidad, así como la calidad y la pertinencia de los servicios educativos ofrecidos, que las instituciones exploren fuentes alternativas de financiamiento que complementen, y aquí subrayo, que en ningún caso sustituyan la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación superior. Existen múltiples ejemplos de estrategias para sumar recursos externos a las instituciones de educación superior, tales como sorteos universitarios, la promoción de una cultura filantrópica entre los egresados, las regalías de patentes y derechos de autor, la vinculación con los sectores productivos, sociales y de servicios para la generación y producción de productos específicos, la provisión de servicios especializados a terceros, la constitución de empresas universitarias sin fines de lucro y la búsqueda de beneficios fiscales o mejores oportunidades en los rendimientos financieros de los recursos patrimoniales de las casas de estudios, por mencionar algunos de los más importantes. Sin embargo, es muy importante, es necesario precisar que en la búsqueda y consecución de esas fuentes alternas de ingresos es imperativo apegarse a la normatividad vigente y observar las más altas prácticas de transparencia y rendición de cuentas a fin de asegurar un manejo efectivo de los recursos adicionales recibidos. En materia de investigación y generación del conocimiento, también es posible la búsqueda de sinergias y, por ejemplo, la conformación de consorcios para tener un acceso efectivo a fondos nacionales e internacionales concursables, así como emprender incluso soluciones innovadoras que observamos actualmente en algunas instituciones de educación superior, como el uso compartido de laboratorios, insumos y recursos para la investigación aplicada. Por el momento, sería todo. Gracias. Pues muchas gracias, Jesús, porque aquí estamos viendo que la responsabilidad también recae en parte de las universidades. Es interesante ver cómo en países, sobre todo anglosajones, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, las universidades tienen muy claro que lo que reciben del Estado es un punto de partida, es una base. Entonces se comportan de una forma mucho más emprendedora, si queremos verlo así, como organizaciones, y tienen muy claro esta lista de todas las posibles fuentes de financiación que podrían complementar esta financiación pública. En el caso de las universidades de la región, de América Latina y Caribe, todavía esta cultura no está tan implementada, pero quizá el contexto actual sea una buena excusa para empezar a pensar un poquito más de esta forma. Gracias, Jesús. Y vamos ahora con Vivian. De nuevo, aquellos que necesiten la interpretación la pueden tener aquí abajo. Vivian, I'd like the next question to be for you. And I'd like to ask you for the tradition that there's usually in Latin American and the Caribbean towards offering higher education for free, and at the same time, the government being the main source of funding of higher education. And exactly in the line of the previous question, how could governments, from a government perspective, contribute
to reduce the current dependency that higher education institutions have from public funding. We can hear you. You're muted. There you go. I'm sorry about that. A number of initiatives could be undertaken or encouraged. And so one of them is that the government could encourage parents from very early to make investments for higher education. And so from birth, from the birth of their children. So they will create some investment schemes, and this would facilitate them to save towards their children's education, higher education. Another one too, I think, is that the government could, well, not government, but generally there could be more the creation of work opportunities, employment opportunities for students to be able to make provision for their higher education financing. The cost sharing schemes also could be utilized in that government, in terms of the quotas, would be a percentage from parents, the students themselves, and private institutions, for example, the private funding. So a pool could be, the financial institutions probably could put aside a larger fund for financing education at that level. As we said before, that there are a number of skill sets that are being encouraged. And when we look at the labor market, then they should be encouraged to provide funding towards those areas. I think also that the work and study program, so for example, from the university, or even in Jamaica, we have what is known as the JAMVAT program, where students contribute to their financing. So the government will pay at least 30% of their education, of their fees, if they volunteer to work in any of those government institutions for 200 hours. And in return, that funding is given for that section. So it's a kind of balancing, in the sense that you're given the opportunity to contribute to the education. And of course, other grants and scholarships can be provided in making it less dependent on the government's purse. Ultimately, the overall objective, I think, based on the question, is that gradually over time, that the government will reduce the subsidy to the tertiary education, because as I said before, we have limited funds, and you have a number of the other levels of education, especially the early childhood level in our context, needs more funding. And therefore, when all of those other initiatives are encouraged and the students are aware of those, then it would mean that over time, the government, that dependency would be reduced or finally eliminated. Thank you. Thanks very much, Vivian, because you've also put on the table, from a government perspective, a set of ideas and possibilities, like the I am not hearing you clearly. Not certain what is happening to the line. My line might be bad. Can you hear me now? Very clearly, yes. Yes? Okay, good. Better. So I was thanking you for putting on the table a set of ideas that, from the government perspective, can also work to reduce this dependency. At the end of the day, it's another answer that tells us that financing higher education is a shared task between different stakeholders. It's probably the moment to be creative in here and see what can we do together. Thanks very much, Vivian. La siguiente pregunta, volvemos a español, es para Jorge Tellez.
Estamos con usted de nuevo y antes le hemos preguntado específicamente sobre el rol de estas instituciones de crédito educativo. Ahora, desde su punto de vista, pero en general y pensando en la próxima década, ¿cuáles considera que deberían ser las prioridades de financiamiento para la próxima década? Bueno, es muy interesante la pregunta, te agradezco mucho, Victoria. Yo pienso que las instituciones de crédito ya tienen suficiente experiencia en estos 70 años de haber trabajado estos temas y creo que podrían abrir algunas líneas de prioridad, como por ejemplo apoyar un poco a las universidades, no solamente a los estudiantes. Evidentemente, todo apoyo a la universidad redunda en un beneficio a los estudiantes. Por ejemplo, ofrecer apoyos para aquellas líneas de desarrollo que tiene la universidad, ciertas innovaciones que son útiles y que van a ser de una perspectiva enorme para el futuro de los jóvenes, de los estudiantes, que están en este momento demandando cosas totalmente nuevas. Yo podría pensar y sugerir que hay un desencanto de los jóvenes sobre la formación tradicional. Entonces, muchas veces las universidades y las instituciones de educación superior requieren salir de esos paradigmas, romperlos, y a veces requieren los recursos y no los tienen. Creo que allí habría una línea que se podría focalizar y que las instituciones de crédito educativo podrían apoyar. Hay otra cosa que me parece que también es importante y es la formación de profesores. Yo creo que si hay alguna, digamos, un grupo de personas que debiéramos priorizar ampliamente, es la formación de los educadores. Un educador bien formado es un multiplicador social. Y si nosotros logramos que las instituciones de crédito educativo, que, insisto, no son las únicas que están empeñadas en esta labor, pero que desde su perspectiva prioricen la formación de educadores, me parece que tener educadores excelentemente formados, integrales, con formación ética, con formación en ciencia, en tecnología, etcétera, me parece que eso sería una línea de desarrollo también muy importante. Y respecto a los estudiantes, me parece también que, bien decía Gregory hace un momento, que los sistemas como el Income Contingent Loans, los sistemas de crédito educativo que depende su recuperación, depende de los ingresos futuros del estudiante o del graduado, me parece que las instituciones de crédito educativo podrían dar un paso más como para cerrar el círculo. Es decir, en este momento se le presta al estudiante, a veces no se le presta todo lo que requiere, pero se le presta. Si se ampliara, que se prestara mucho más para que pudieran cubrir todas las necesidades del estudiante en esa línea, es perfecto. Pueden acceder, pueden permanecer en la educación, pueden graduarse, pero cuando se gradúan necesitan crear empresa, buscar empleo. En ese momento tal vez necesitan un apoyo también, por ejemplo, con capital semilla para crear empresa. Entonces, de esa manera se cerraría el círculo. El estudiante ingresaría con apoyo financiero, permanecería, culminaría sus estudios, además construiría su propio emprendimiento y fuera de eso, con eso podría comenzar a pagar lo que se le ha facilitado en recursos. Yo haría eso por ahora, pero creo que por ahí podríamos pensar bastante, además de muchas otras cosas. Gracias, Victoria. Porque me encanta el pensamiento creativo aquí, porque creo que es lo que necesitamos en los tiempos que corren, que las instituciones de crédito educativo apoyen a las universidades en temas de financiamiento, pero para innovar conjuntamente, saliendo de los paradigmas actuales. La priorización de la formación de los cuerpos académicos ha salido de una forma o de otra, desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista de futuros, siempre se ha nombrado como un tema crítico, lo es también desde el punto de vista de financiación. Y los préstamos a estudiantes que efectivamente no solo cubran ingreso, como parece que son la mayoría, sino toda la formación del estudiante e incluso comenta que hasta el egreso, porque ahí no acaban los retos. Me encantaría poder ver que muchas de estas cosas son una realidad. Y terminamos esa ronda de preguntas volviendo con Gregory.
Y Gregory, aquí queríamos ver con usted una pregunta que está relacionada con la alta proliferación y adopción de tecnologías digitales. Esto nos permite tener un acceso muy democrático a la información en cualquier ámbito. Entonces, ¿cómo podemos usar esa información para poder tomar decisiones de financiamiento que mejoren finalmente el acceso y el financiamiento de la educación superior? Tenemos mucha información. Antes la información era el problema, ahora no lo es tanto. ¿Cómo la utilizamos de una forma inteligente para tomar decisiones de financiamiento? Bueno, Sí. muchas gracias por la pregunta, Victoria. Creo que es un tema fundamental y que no lo hablamos lo suficiente, a lo menos en educación superior. Yo creo que en escolar hablamos mucho de la información, en superior, en mi opinión, no lo suficiente. Yo creo que desde nuestra labor de ayudar a elaborar políticas sociales inclusivas y eficientes, yo creo que podemos ver el desarrollo tecnológico, como tú dijiste, como una oportunidad de llegar a los estudiantes que han sido tradicionalmente marginalizados. Y uno generalmente no lo piensa de esta forma, pero es una manera de llegar y mejorar la equidad de información. Porque estas herramientas digitales ofrecen un universo de información para los estudiantes que han sido privados de conocimiento de posibles información sobre becas, préstamos, créditos subsidiados, carreras innovadoras en sectores de crecimiento y, bueno, eventualmente sus respectivos retornos. Entonces, yo creo en los últimos años se puede observar que el proceso de digitalización ha permitido a muchísimos alumnos a soñar de obtener apoyo financiero a estudiar una carrera universitaria, otra carrera de educación superior. Pueden conocer distintos caminos ocupacionales que las lleva a que permiten desarrollarse plenamente eligiendo de una manera, por supuesto, mucho más informada con toda esta información, lo que cada opción podría llevar. O sea, los sistemas, y nosotros podemos ver esto, y lo vemos cada vez más en América Latina y el Caribe, que los sistemas de información han permitido un acceso transparente, eficiente y equitativo. Permitiendo crear una plataforma donde los alumnos se pueden informar de la calidad de las opciones, las distintas carreras, instituciones, becas disponibles, créditos disponibles y finalmente poder tomar buenas decisiones más informadas. También, y eso es algo más nuevo y emergente, al menos en la región, las plataformas pueden otorgar oportunidades similares tanto para la información de carreras novedosas como sus retornos en el corto y el mediano plazo. Y aquí en América Latina vemos grandes propuestas como yo tuve la oportunidad de trabajar en lo que se llama en Chile Futuro Laboral. Bueno, está Mi Futuro en Perú, que está en desarrollo, y el Observatorio del Mercado Laboral en Colombia. Y estas instituciones lideran o plataformas la misión de proveer a los estudiantes información de los retornos económicos de cada carrera en cada institución. Y generalmente puede ver cómo sería el retorno al año de terminar la carrera, y así luego de unos años después de graduarse, se puede mirar la trayectoria de la carrera. También hay iniciativas que yo creo importante mencionar que nosotros conocimos en la división el otro día, súper interesante, que son iniciativas privadas como Match en Argentina. Y esta organización apoya a los jóvenes latinoamericanos a encontrar oportunidades para estudiar su pregrado en Estados Unidos y en Europa. Ellos básicamente, de nuevo, facilitan facilitan la información que ya está disponible, que muchas veces los jóvenes no conocen. Entonces, en fin, yo creo la información delimita las posibilidades con las que cada alumno traza su trayectoria educacional y laboral. Y de verdad estoy cada vez más convencido que expandir estos límites
permite avanzar hacia la frontera del bienestar en la vida de cada alumno y bueno, de la región. Bueno, muchas gracias por esta pregunta y por la oportunidad de participar en este panel. Gracias, Gregory. Es esencial ese uso inteligente de la información disponible para tomar esas decisiones basadas en la evidencia. Esto es crítico. Y también para ofrecer información accesible y de fácil uso a los estudiantes para que ellos también puedan tomar decisiones basadas en la evidencia. Hemos terminado esta segunda ronda de preguntas con todos los panelistas y estamos en tiempos. Entonces, para no alargarnos mucho más y ajustarnos en la medida de lo posible a los tiempos que habíamos establecido, quería cerrar. Simplemente es imposible resumir todas las ideas que se han puesto en la mesa, porque la financiación de la educación superior es un tema sumamente relevante, sumamente complejo. Hay problemáticas que son comunes para la región, pero también hay escenarios muy particulares dentro de cada uno de los países. En este webinar creo que solo hemos visto un poquito la punta del iceberg de este tema, pero espero que hayamos contribuido al debate entre todos. Confío en que así ha sido. Solo me queda agradecer a los panelistas por su tiempo, por su generosidad a la hora de compartir sus experiencias y sus ideas para esta actividad, sin duda las reflexiones que han compartido con nosotros, y doy las gracias particularmente por aquellas que han sido muy creativas. Es momento de ser creativos en la financiación de la educación superior. Todo esto le van a permitir seguro la reflexión para nuestra audiencia, pero también para que nuestra experta también pueda integrar todas estas visiones diferentes. Muchísimas gracias a la audiencia, a más de 250 personas que han estado con nosotros en directo, a aquellos que nos vayan a ver después a través de YouTube. Y para nosotros es siempre un gusto realizar este tipo de actividades que abren la posibilidad de identificar áreas de oportunidad para la mejora de la educación superior en la región. Estaremos llevando todos estos mensajes a la Conferencia Mundial de la Educación Superior. Podríamos pasar aquí muchas horas con cada uno de estos temas, pero entendemos que su tiempo es limitado y queremos agradecerles el permitirnos haber dispuesto de su tiempo. No me resta más que invitarle a nuestro próximo webinar, en el que abordaremos la temática de la cooperación internacional de la educación superior para mejorar las sinergias. Los esperamos el próximo miércoles 9 de febrero a la misma hora, 10 de la mañana, tiempo de Caracas. Muchísimas gracias, muy buena semana y hasta la próxima.